De favor que se ponga de pie y vamos a leer el libro de San Juan, capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 14. Vamos a hablar ahora sobre el nuevo nacimiento. Es un tema que lo escuchamos con mucha frecuencia, así que vamos a darle continuación para que así poco a poco lo vaya calando nosotros también. Y no se los olvide que si hemos nacido de nuevo, tenemos que vivir en el Espíritu. San Juan capítulo 3, versículo 1 hasta el 14. Todos debemos leer una Biblia, todo del Hijo y del Espíritu Santo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas no sabes a dónde va ni a dónde viene. Respondiendo Nicodemo y le dijo: ¿cómo pues puede hacerse esto? Respondiendo Jesús y le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino al que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está sentado en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo de Dios sea levantado. Puede tomar sus asientos. Leí varias versiones de la Biblia sobre el capítulo 3 del libro de San Juan. Estaba revisando la versión, una de las versiones modernas, pero también estaba chequeando una que se llama Nácar Colungas. Hay otra Biblia que se llama la Biblia del Oso, otra que se llama la Septuaginta. Hay otra versión antigua que se llama Dios habla hoy. Y estaba leyendo la Kadosh, tiene una traducción bien diferente, con algunas palabras en hebreo y otras en griego, pero yo estoy utilizando la versión Reina Valera 1960, porque esta es la que casi todos andamos, y con esta Biblia estamos familiarizados. Yo he considerado que se ve un poco raro que de repente yo pase a enseñar o a predicar con una Biblia con una diferente versión, aunque yo la estoy captando porque ya la he leído una y otra vez, pero mejor hago uso de esta Biblia que aparentemente es sencilla, pero que es la Biblia que nosotros hemos utilizado por muchos años. Ahora, este capítulo 3 del Evangelio de San Juan lo hemos escuchado una y otra vez con diferentes puntos de vista, con algunas analogías diferentes, con algunas interpretaciones diferentes, pero nunca debemos de decir: este pasaje bíblico ya me lo sé de memoria y ya no quiero escuchar más de él. Debemos de entender que la Biblia es una fuente que siempre está corriendo el agua. El salmista dijo
que era manantial de vida. La Biblia tiene sus tiempos en cuanto a interpretación. Solo escuché esta frase de Martín Lutero que dijo hace unos 500 años cuando le preguntaron del Apocalipsis, que si entendía el Apocalipsis, y él dijo: ninguno de los versículos del Apocalipsis puedo entender. Pasado 500 años, hay muchos escatólogos que pueden entender la escritura del Apocalipsis y nos pueden dar interpretaciones, pero el Apocalipsis no está interpretado o no lo entendemos a plenitud hasta el día de hoy, así que nadie puede decir que ya sabe todo el Apocalipsis. De la misma manera, cada uno de los versículos de la escritura, porque si ya estuviera un patrón o una regla de los versículos, sus significados, entonces Dios lo que hubiese hecho era dejar un audio para que ese audio lo estuviéramos escuchando todo el tiempo. ¿Y cuál era la interpretación? Pero Dios nos deja la escritura para que nosotros estemos leyendo continuamente y entendiendo los pasajes de la escritura. El Evangelio de Juan, capítulo 3, dice que Jesús, de cierta manera, estaba en una casa después de un día de evangelización, después de un día duro de trabajo, después de un día de predicar, de enseñar, de hacer milagros. Fue a una casa, la noche había llegado. La Biblia no especifica si habían muchos con él o si él estaba solo con sus discípulos, pero lo cierto es que dice que estaba Jesús en una casa en la noche. Y mientras aparentemente estaba el silencio y que ya no había trabajo para Jesús, en la lógica humana, llega un hombre llamado Nicodemo, principal entre los judíos. Era un fariseo. La entrada que presenta Juan en el capítulo 3 no especifica que es un maestro. Vea, el versículo 1 dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Juan solo lo presenta como un principal entre los judíos. Era un fariseo. El versículo 2 dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. El versículo 2 como que lo pone a uno en qué pensar, con qué mentalidad llegó Nicodemo donde Jesús. ¿Será que lo hizo con el propósito de querer impresionar a Jesús diciéndole: Rabí, sabemos que has venido de Dios, porque todas esas cosas que tú haces, todas las señales, nadie las puede hacer si no está Dios con él? Ahora el verso 3, donde entra ya en lo que le podríamos decir lo caliente de un debate, de una conversación, un desafío increíble. Usted va a aprender esta noche de cómo cae un grande, hermano. Cómo es avergonzado un sabelotodo. Vea el verso 3. Respondiendo Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esta frase de cierto se puede traducir como: de verdad, en verdad te digo. Otra traducción que tiene esta palabra de cierto te digo es: te garantizo que si no naces de nuevo no puedes entrar al reino de los cielos. Otra traducción es: te aseguro. Si lo traducimos así, este verso 3, respondiendo Jesús y le dijo: te aseguro que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esa palabra de cierto te digo es:
de verdad en verdad, o te aseguro, o te garantizo. Una frase más fácil de que nosotros podamos entenderlo, porque a nosotros nos llaman la atención cuando hay palabras que están en una misma línea y se repiten. De cierto te digo. La traducción original solo utiliza una frase. Por ejemplo, Jesús le dice, te aseguro que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O te aseguro que el que no naciere de nuevo no puede entrar al reino de Dios. El verso 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Escuche esto, es otro asunto. En el verso 4, para nosotros es fácil entender ese versículo 4 y el 3. Sobre todo el 3. Para nosotros nos es fácil entender ese versículo que Jesús dice, te aseguro que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, ¿por qué razón nos es fácil? Nos es fácil porque muchos predicadores o enseñadores nos han explicado una y otra vez sobre el nuevo nacimiento. Pero para Nicodemo no era fácil. Que era un maestro de la ley. Dije al principio que Juan no lo presenta como un maestro, lo presenta nada más como un principal. Pero que Nicodemo era un maestro de la ley o un conocedor de los 613 mandamientos o de los 613 reglas de la ley que tenía el pueblo de Israel, o 613 estatutos, si bien él conocía todo eso, pero cuando se enfrenta a este tipo de palabras que Jesús le dice, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios, se le fue difícil entender, porque era la primera ocasión que escuchaba una palabra de esta magnitud. Repito, para nosotros nos es fácil y sencillo porque nos han explicado en muchísimas ocasiones. Y ojo con esto, que aunque nos han explicado una y otra vez, muchos tenemos todavía una confusión en la mente sobre la interpretación del versículo 3 y sobre todo del versículo 3 y del versículo 6. Que nos enseñaron erróneamente y hemos creído que ahí está. Yo siempre he explicado, uno tiene que ser un cristiano, debe de tener una mente abierta, dispuesta para recibir, para escuchar todo, pero no para adoptar todo. Uno debe de aprender a escuchar todo. Le enseñe quien le enseñe, le esté enseñando mal o le esté enseñando bien, uno debe de prestar atención, pero uno le debe de sacar provecho a eso para... En una ocasión que le toque enseñar, uno tiene una idea de dónde vienen las corrientes erróneas y cuáles son los puntos correctos de la escritura. ¿Me están entendiendo lo que estoy explicando? El verso 4 dice, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo y puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? El verso 5 dice Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí en este versículo hay una confusión en muchos. Y aquí no puede haber la excepción. Yo digo muchos es en términos general porque nosotros nos enseñaron algunos versículos bíblicos erróneamente y los hemos creído que así son, porque no le damos oportunidad a Dios para que nos dé una amplia claridad sobre la interpretación. Pero este versículo 5 ha sido distorsionado por mucha gente. Dice, respondiendo Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En la primera parte dice, te aseguro que el que no naciere de agua.
Algunos han considerado que cuando dice nacer de agua es el bautismo en agua. Ese es otro asunto. Hay que acordarnos que en el bautismo en agua hay una espiritualización sobre el acto simbólico que se hace en ese evento, que cuando usted está arriba del agua, antes de ser zambullido, está, o sumergido, mejor dicho. Ustedes, la mayoría son de allá de mi cantón. Van a entender esa palabra. Antes de ser sumergido al agua, es un hombre viejo y carnal. Cuando se sumerge dentro del agua, está siendo sepultado. Mientras está siendo sepultado, está Dios trabajando en esta persona que está por un par de segundos dentro del agua, que ha sido sumergido, está siendo transformado espiritualmente para nacer de nuevo, espiritualmente, para ser una nueva criatura, pero espiritualmente, no literalmente. Ahora, el versículo 5 se lo voy a parafrasear de otra manera para que le caiga el 20, por si al caso tiene alguna duda sobre ese versículo. Dice así: Jesús respondió: te aseguro que el que no naciere biológicamente y no naciere espiritualmente no puede entrar al reino de los cielos o no puede ver el reino de Dios. ¿Qué es biología? ¿O qué es cuando digo nacer biológicamente? Jesús está diciendo: el que no nace del estómago de una mujer, el que no nace de una mujer y no nace espiritualmente, no puede ver el reino de Dios. Usted ha escuchado esa palabra famosa que se ha convertido en los últimos tiempos de la palabra clon. Han clonado ratones, han clonado conejos, han clonado gatos, perros, y se dice que para el futuro va a haber clonación de humanos. Yo le hago una pregunta, pero no me la vaya a responder a mí, pero sí contéstela usted solo. Si de repente de usted, que es cristiano, hacen un clon, y cuando crean este clon o forman este clon, aparece ya diciendo también: yo soy cristiano también, yo sirvo al Señor, y comienza a cantar también coritos: alabaré, 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 y por allá el original y por aquí el de cartón, digo la imitación, el clon. Yo le hago una pregunta: el original, obviamente, si se ha rendido a Cristo, va a ser salvo, pero ¿y el clon? Si Cristo viene y Él la está cantando alabanzas y va a la iglesia, persevera, ¿será que puede ser salvo? La respuesta es no. ¿Por qué razón? Porque Jesús dijo que el que no naciere del estómago de una mujer, y un clon no va a nacer del estómago de una mujer. Ahora usted se va a preguntar: ¿y con Adán, hermano? Es que ustedes tienen una mente. ¿Y con Adán, hermano, que no nació del estómago de una mujer? Eso es un caso especial, hermano. Son listos ustedes. Son más listos que el café listo. El verso 5 dije: de cierto te digo que el que no naciere biológicamente o del estómago de una mujer y no naciere del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Ahora, ¿qué es nacer del Espíritu? Nacer del Espíritu es un caso similar como nacer del estómago de una mujer, pero viene el verso 6 y le voy a explicar aquí. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Vea, la versión
La versión Kadosh dice que el que es carne, siembra carne. Y el que es espiritual, siembra espiritualidad. ¿Sí me entendió? El que es carne, siembra carne. Bueno, Pablo dijo: el que vive en la carne, siembra para la carne. Pero nosotros no hemos aprendido así, dijo el apóstol Pablo. Ahora, el verso 6, vuelvo a recitarlo y dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. La traducción, una de las traducciones más antiguas de la Septuaginta, dice de la siguiente manera: el que es carne vive en la carne, y el que es del ruach es siembra ruach. Ruach es una palabra R-U-H-T, no me recuerdo. Vamos a ver los eruditos aquí, ¿cómo le llaman? Los expertos en literatura. ¿Cómo se escribe, hermano Oscar? Bueno, ya me colaboraron aquí. Estos hipotes me ayudan, gracias. ¿Qué significa? Esa palabra de ruach significa espíritu, viento o aliento. Tiene tres términos, porque el viento es algo particular, es algo literal del viento, que es un sonido, y luego está aliento y soplo, que es algo que viene de Dios. Nosotros tenemos el soplo de vida, el soplo de Dios, y por eso es que nosotros esta noche, hermano, todavía seguimos dándole gloria al Señor, porque Dios ha soplado el vida en nosotros y debemos tener agradecimiento en nuestro corazón. El verso 7 dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Hay una versión que dice: no te asombres porque te dije que debes de nacer de nuevo. Hay otra versión que dice: no te sorprendas porque te dije, hay que nacer de nuevo. Otra versión dice: no te impresiones porque te digo, hay que nacer de nuevo. El verso 8 dice: el viento sopla de donde quiera. Aquí lo vamos a detener un momentito también para que se aprenda sobre este asunto. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Vea, generalmente, hermano, cuando usted escucha el sonido del viento o ve que los árboles se mueven producto del viento, el viento casi siempre viene del oriente. Y siempre, no siempre, pero casi siempre busca al occidente. La lluvia de la misma manera. Es rara vez ver que una lluvia viene del occidente hacia el poniente, o viene del norte al sur, o del sur al norte. Casi siempre el viento o la lluvia vienen del lado del oriente. Es algo curioso, pero Jesús, vea, como que estuviera contradiciendo Jesús aquí esta expresión, porque Jesús conocía los tiempos y el movimiento de todo lo que existe en el cosmos, porque Dios fue quien creó al universo y Jesucristo es Dios. Dicen amén. No vaya a decir usted que no, hermano. Está Dios Padre, está Dios Hijo en segundo lugar y el Espíritu Santo en tercer lugar. Es la tercera persona de la Trinidad. Oiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo son el mismo Dios, que tienen diferente trabajo, diferente función, son diferentes. Por esa razón de que yo digo, Padre número 1, Hijo número 1, veo, moví los dedos, pero sigo diciendo, Padre número 1, Hijo número 1, Espíritu
Santo número 1. Ahora, el trabajo son diferentes. Tampoco vaya a malentender que estoy diciendo que somos de los unitarios, hermano. Va a salir diciendo, hey, ¿para qué pusieron ese hermano? Está diciendo que es de los unitarios. Présteme atención para que entienda lo que le estoy explicando. ¿Están entendiendo? Eso me alegra. Dice, el viento sopla de donde quiere. O sea que el viento puede soplar del oriente, puede soplar del poniente, puede soplar del occidente. El viento sopla de donde quiere. Usted no lo ve, pero escucha el sonido. Amén. Escucha el sonido. Dice, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene. Vea, no sabes de dónde viene. Cuando dice no sabes de dónde viene, es porque dije, el viento podría venir puede venir del oriente, pero usted no sabe en qué parte comenzó el viento. Puede ser que comenzó en el sur, puede ser que comenzó en el norte, puede ser que comenzó al poniente y luego hizo un giro. Dice después, así es el Hijo de Dios o la persona que nace de nuevo. Cuando dice, así es el nuevo cristiano, vamos a leerlo otra vez, el verso 8, donde dice, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Quiere decir que todo aquel que es nacido del Espíritu no sabe para dónde va hasta que Dios le dice qué hacer, cómo hacer, para dónde caminar y cuáles son los planes a seguir. No sabe de dónde viene, no sabe para dónde va, porque el hombre de Dios y la mujer de Dios tienen que estar sujeto a la palabra de Dios, a la voz de Dios. Una vez Dios dé la orden, cambia de rumbo. Uno tiene un plan, Dios tiene otros planes, pero si nosotros somos cristianos debemos de sujetarnos a los planes de Dios. Yo tengo en mente trabajar mañana en lo material, pero si Dios tiene otro plan de que yo cambie de rumbo, yo tengo que cambiar de rumbo, porque el que es nacido de nuevo, el que es nacido del Espíritu, tiene que hacer lo que Dios manda. Y tiene que, no sabe para dónde va. Verso 9, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Verso 10, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Aquí Jesús sí le da duro a un grande. Juan lo presenta como un principal, Jesús lo ve como un maestro. Ve, escucha, hermano, para que me entiendan de una manera más fácil, le voy a poner este ejemplo. Esta tarde yo le escribía a Johan, le escribía sobre un asunto o de una orden que hice, y le dije, mira, van a llamar a tales horas, tú respondes así, te doy una explicación. Le escribí detalladamente todo lo que tenía que decir, cómo era el asunto, y le dije, se lo hice bien, pero bien explicado, y luego le dije, mira, solo me faltó que te escribiera figuritas para que me entendés. Si no entendés, ya demasiado. Y sabe, hermano, ahora voy a explicarle esto. No hay más vergüenza que puede pasar un saberlo todo que lo avergüencen enseñándole algo que sabe y que se lo hagan con gráficos, con muñequitos o con dibujitos. No hay más pena eso, hermano. Imagínense, supóngase que las hermanas saben hacer tortillas. Y ellas saben de hacer tortillas, pueden hacerlas cuadradas, redondas, triángulos, pueden hacer de cualquier manera las tortillas, pero de repente venga otra persona y le diga, mira, te voy a enseñar a hacer tortillas, y le diga, no, pero que yo sé hacer las tortillas. No, pero ¿qué te voy a enseñar? Dame un poco de masa, y le da el poco de masa y comienza a golpear la masa. Y luego le da vuelta con la práctica que tienen las mujeres con los dedos, no sé cómo hacen, y luego la pone en el comal y le dice, la tortilla se pone así en el comal, mira, y le pone ahí y le das tanto tiempo más o menos, dependiendo cuántos grados tengas el fuego, luego le da vuelta así. Eso sería penoso, no se sentiría penoso. Y de la misma manera, uno de hombre
que conoce de algo y de repente llega otro a enseñarle y le está dando explicación y usted todavía está insistiendo, no, pero es que ya lo sé, no, pero es que yo te voy a explicar, no, pero es que esto va así, no, yo te voy a enseñar, y comienza a insistir, a enseñarle, eso es penoso. ¿Sabe por qué? Beneficioso a la vez, pero vergonzoso a la vez, porque le están enseñando, hermano, con métodos pedagógicos, haciéndole dibujitos. Y cuando comienzan a hacerle dibujitos a uno, es porque ya lo creen lo más, pero más vago de un kinder. Imagínense que usted sepa, que usted tenga que usted sea un maestro de educación y vengan a enseñarle a escribir. ¿Cómo se sentiría? Penoso. Vea, Jesús sin ninguna malicia le pegó un golpe tan, pero tan duro y vergonzoso a Nicodemo, porque le hizo gráficos, hermano. Gráficos es muñecos, dibujitos. Le hizo dibujitos. Mira, si tú quieres entrar al reino de los cielos, porque tú me venías apantallando, mirándome que yo soy un maestro, me estás diciendo que vengo de Dios porque ves las señales, ves los milagros y todo eso, pero yo quiero decirte que yo vengo del reino de los cielos, yo soy el reino de los cielos, y para que entres ahí, tú debes de nacer de nuevo. Comienza con los gráficos, con los muñequitos, y le dice, mira, para que nazcas de nuevo, tenés que nacer, así como naciste del estómago de tu madre, nacer también espiritualmente. ¿Ve? ¿Y cómo responde Nicodemo? Pero ¿cómo un hombre siendo viejo puede entrar al vientre de una mujer otra vez? ¿Cómo puedo entrar al vientre de mi madre? ¿Cómo puedo entrar al estómago de mi madre? Dice Nicodemo. Y le estaba haciendo dibujos. ¿No considera usted que fue un vergonzoso momento que pasó el gran maestro Nicodemo en esa ocasión? Pero Dios tenía un propósito. El verso 9, respondiendo a Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Se quedó perdido, se quedó en la luna, se quedó como dicen ustedes, se quedó en otra onda. Pero el verso 10, Jesús le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y como dicen ustedes los gringos, what a shame, es una vergüenza. Dice, qué vergüenza, Nicodemo, qué vergüenza que tú conoces la Torá, conoces los 5 libros de